tarde en México, su subespecialidad en rehabilitación cardíaca. Agradecerle al cuerpo médico por la invitación a la parte de rehabilitación cardíaca. En esto es lo que nosotros hacemos el día a día. Y hoy día, bueno, y agradecerles también a los que están presentes en la sesión. Vamos a tratar el día de hoy del entrenamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. Realmente ahora en esta pandemia, que estamos desde el año pasado, hubo un percance en nuestras actividades y poco a poco hemos ido otra vez retomando de una forma diferente, pero siempre llevando la atención a los pacientes para que ellos se beneficien de la parte de la actividad física y de la parte del conocimiento de la parte de educación. Entonces vamos a iniciar con esta agenda. En la parte introductoria vamos a ver un poquito de lo que es fase de entrenamiento en lo que hacemos en la parte hospitalaria, en la fase 2, qué tipo de ejercicios son convenientes para los pacientes y qué está recomendado del test cardiopulmonar y las conclusiones. Entonces vamos a empezar un tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un paciente de 58 años que el mes de febrero ha tenido un infarto, le colocaron un stent a la descendente anterior. Durante la hospitalización, pues este paciente presenta una falla cardíaca y también tenía un trombo previo. Ya cuando llega a consulta, la medicación habitual, que es aspirina, clopidogrel, enalapril, que prácticamente está con toda la terapéutica de falla, serotonina y furosemida. En el electro tenemos unas T negativas de B3 hasta B6 y encontramos una eco ya sin el trombo con 39% en la última eco que fue a hospitalización a la consulta. ¿Cuáles son las sintomatologías? Disnea clase funcional 2. ¿Y qué nos dicen? Tenemos una pregunta. ¿Qué nos dicen las guías realmente en estos pacientes que tienen fracción de eyección 39%, que ya las últimas guías lo considera ya como menos de 40? Entonces, ¿cuál es la recomendación actual, no? La guía de 2016 establece que los pacientes con falla cardíaca se benefician de lo que es la actividad física. El ejercicio aeróbico está muy recomendado como nivel de evidencia 1, y bueno, y la parte de respiratorio, el entrenamiento respiratorio también es beneficioso. ¿Qué nos dicen los últimos días? 2011 también especifica que dentro de la importancia de los pacientes, del tratamiento en sí, debería hacer que son estos pacientes que están con capacidad reducida, capacidad aeróbica reducida, cuando se da entrenamiento aeróbico también es recomendado. El entrenamiento aeróbico pues se tiene que hacer en los centros especializados, pues y dar la orientación específica qué ejercicio debería hacer el paciente. Nosotros sabemos que la insuficiencia cardíaca pues es algo gradual, ¿ya? Los pacientes pasan por un estado de periodo de síntomas y van comenzando a decaer, ¿ya? Pueden estar estables, pero a pesar de la terapéutica, pues se descompensan y otra vez pueden estabilizarse. Y ahí entra lo que es la parte del ejercicio. Lo que nosotros vemos es la intolerancia específicamente del ejercicio en estos pacientes. ¿Y cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Nosotros tenemos que hay una disfunción del ventrículo izquierdo. Hay alteraciones a nivel de la ventilación, a nivel de la perfusión, ventilación-perfusión. Hay un edema y fibrosis intersticial, que hay dilatación de los vasos linfáticos. Y esto nos va a llevar a alteración tanto a nivel de las arteriolas, con una hipertrofia a nivel de la media y una fibrosis a nivel de la ina. Esto causa también alteraciones a nivel de las arteriolas pulmonares, con una hipertrofia a nivel de la media y de la altura, y una fibrosis a nivel de la íntima y de la íntima. Nosotros vemos que esto va a traer muchas consecuencias, no solamente a la parte del corazón, sino a la parte de pulmonar, a la parte periférica que nosotros llamamos, a la parte muscular,
reduce específicamente en el corazón, hay una difusión sistólica, hay una regurgitación mitral. Muchas veces los pacientes encontramos con una insuficiencia mitral de moderada a severa, incompetencia cronotrópica que nos hace pues, saber que estos pacientes tienen un riesgo de muerte súbita, y nosotros nos detallamos más en las alteraciones periféricas. Estas alteraciones periféricas a nivel de la parte muscular, pues hay una disminución de la densidad a nivel de la parte capilar, hay una transformación de las fibras, que son las fibras tipo 1, que es a nivel muscular, a fibras tipo 2. Y es por eso que el paciente comienza a cansarse más. También hay una alteración a nivel de las mitocondrias, hay una alteración a nivel de la parte oxidativa y hay una alteración a nivel de la microcirculación. Entonces, todo esto es como una disfunción a nivel de la parte del músculo esquelético. A nivel de la parte periférica, bueno, vemos que también estos otros factores, el paciente pues tiene anemia, tiene obesidad, tiene factores de nutricional, déficit de hierro, y esto nos va a llevar a que el paciente tenga una intolerancia al ejercicio. Entonces, estos pacientes que vienen con una disfunción del ventricular izquierdo, que prácticamente hay una disminución de la función cardíaca, hay una disminución a nivel también de las funciones vitales, de la presión arterial y incremento o incompetencia cronotrópica. Y específicamente lo que nosotros vamos a detallar es la miopatía muscular esquelética y respiratoria. Esto nos va a llevar siempre a lo que es la fatiga y la disnea. Y por ende, pues, como hay una disnea y una fatiga, pues de las limitaciones centrales que vemos a nivel del corazón, pues se va a detallar a la limitación periférica. Muchas veces los pacientes con insuficiencia cardíaca pues pasan con un reposo prolongado. Son pacientes que como no toleran el ejercicio, a veces tienen más tiempo de hospitalización. Y el tiempo de hospitalización, el reposo prolongado, pues también trae una serie de complicaciones. Si ya en sí el paciente con una función disminuida, con una alteración a nivel periférica y a nivel central, ya este paciente cuando ya se hospitaliza, pues también este reposo en cama disminuye lo que es el gasto cardíaco y también disminuye lo que es el consumo de oxígeno. Esto por alteraciones a nivel del flujo muscular, a través de la disminución de la capilarización y a través de los factores cardíacos, que viene a ser la disminución del tono vagal, disminución del volumen plasmático y la disminución a nivel de los factores periféricos. Entonces, específicamente, nosotros hablamos por qué es tan importante la parte respiratoria en estos pacientes. Porque esta debilidad de los músculos respiratorios, tanto inspiratorios y expiratorios, hay una disminución a nivel del diafragma de las fibras tipo 1. Hay una atrofia de las fibras tipo 1. Los pacientes transforman estas fibras en fibras tipo 2 y por eso es que este diafragma, esta debilidad de los músculos respiratorios, este cambio de los músculos cardíacos, hay una disminución a nivel de los puentes cruzados de tanto de actina, miocina y del diafragma. Entonces nosotros tenemos que detallar que estos pacientes se le incentivan más lo que es la parte respiratoria, ejercicios inspiratorios y ejercicios expiratorios, respiración fruncida para ahorro de energía. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, esta atrofia y esta debilidad es lo que nosotros vemos, la transformación de las fibras. En las fibras tipo 1, alteración a nivel de las fibras tipo 2, ¿ya? Y estos pacientes tienen más intolerancia, pues, al agotamiento físico. Pero no solamente el ejercicio en sí va a ayudar a mejorar. Si estos pacientes tienen sensación de disnea, tienen sensación de fatiga, el hecho de que no hagan ejercicio, ya va a haber una alteración a nivel, tanto en los pacientes que tengan fracción de eyección reducida, como en los pacientes que tengan también fracción de eyección preservada. Entonces, el ejercicio, cuando el paciente ya ingresa al programa, hay muchos beneficios. ¿Ya? Unos beneficios a nivel de la parte respiratoria, a nivel periférica, a nivel
endocrinol, ya, o una disminución a nivel de la resistencia de insulina, disminución del adiposito, disminución, alteración a nivel del perfil lipídico, hay una disminución de la inflamación, hay una alteración a nivel renal, a nivel cardíaco comienza a aumentar lo que es disminución del tono simpático, aumenta el tono vagal y lo que comienza a aumentar un poco la función del gasto cardíaco. Ahora, nosotros, el consumo de oxígeno del paciente para que comience a hacer el ejercicio, pues tiene que ir un círculo que es desde que ingresa el oxígeno, pasa por la parte pulmonar, pasa por la parte cardíaca y llega al músculo. Y mucho tiene que ver la mitocondria. La mitocondria en estos pacientes con falla cardíaca está disminuida. De por sí, el paciente en nivel periférico, a nivel muscular, las mitocondrias comienzan a disminuir y eso es lo que nosotros, el paciente comienza a sentir tanto disnea como fatiga. Entonces, este círculo que nosotros vemos del consumo de oxígeno, el VO2 que ingresa a la parte de mitocondria y el CO2 que regresa en la parte respiratoria, el CO2 tiene que ver bastante los tres niveles, no solamente el cardíaco, sino a nivel pulmonar, a nivel de la parte periférica. Y esto tiene que ver con la parte muscular. Entonces, el consumo de oxígeno está dado por el gasto cardíaco y la diferencia arteriovenosa. El gasto cardíaco tiene que ver un factor central, que es el índice sistólico, con la frecuencia cardíaca. Y esta diferencia arteriovenosa, ya, que viene a ser lo que es la difusión y transporte de oxígeno y también la extracción tisular, cuando el paciente comienza a hacer ejercicio, esta diferencia arteriovenosa se va a nivelar. Y nosotros vemos que tanto el consumo de oxígeno está bien relacionado con lo que es el pulso de oxígeno. Por fórmula matemática, si nosotros, por ejemplo, el consumo de oxígeno por la frecuencia cardíaca está relacionado con el volumen sistólico. Por eso es que nosotros cuando hacemos el consumo de oxígeno nos fijamos en lo que es el VO2 que está relacionado prácticamente con el volumen sistólico. Todo esto tiene que ver con la energía que tiene el paciente, la bioenergía. Esto el metabolismo, los macronutrientes que el paciente tiene, el combustible que nosotros hacemos para nosotros caminar. Esto está relacionado realmente con los cambios fisiológicos a nivel del músculo. ¿Qué tipo de energía nosotros vamos a utilizar? Energía de la parte de los carbohidratos, de las proteínas, de los lípidos. Y esto viene a ser prácticamente a nivel muscular. Entonces, el paciente para que tenga energía, pues para que haga una caminata, haga ejercicio, necesitamos energía. Y esta energía la utiliza de la grasa, de los carbohidratos y de las proteínas. Todo eso a través del ciclo de Krebs y a través de una fermentación oxidativa, pues el paciente tiene energía, sacamos ATP y el paciente puede llegar a hacer sus actividades. Entonces, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues eso está alterado. Entonces, este es un esquema que les he traído para recordarte cómo nosotros hacemos cuando hacemos el ejercicio, cuando comenzamos a hacer ejercicio, caminata o correr, o el mismo paciente cuando hacemos una prueba de esfuerzo, utilizamos diferentes tipos de energía. Una es la energía rápida, que es a través de la lipólisis, sacamos el ATP a nivel de estos receptores, y tanto llegamos al inicio, utilizamos el otro tipo de metabolismo, que es la glucólisis aeróbica, ¿ya? Y llegamos hasta un límite y después ya cuando el paciente quizás está un poco más en el ejercicio, en una compensación respiratoria a través de la acidosis, pues entra a tallar otro tipo de energía, que es la glucólisis anaeróbica. Si vemos, en cierto, al inicio, pues nosotros tenemos que detallar la energía ya de los que están en las mitocondrias. Pero si de por sí ya el paciente, la parte muscular, tiene deficiencias de las mitocondrias, pues ese paciente se llega a agotar. Y es lo que pasa acá. Cuando hay deficiencias en las mitocondrias, el paciente se agota más, no tiene mucha energía. Y la intolerancia del ejercicio, la disnea, es lo que lo conlleva a comenzar a disminuir su capacidad. Entonces,
hay muchos estudios que nos dicen realmente que el ejercicio es bueno para los pacientes de falla cardíaca. Ya, por ejemplo, en este estudio nosotros vemos que de 2.331 pues, de pacientes en diferentes centros, pues sí hubo una mejoría con estos pacientes que fueron a la parte de rehabilitación. Igual acá, en este estudio, donde vemos de falla cardíaca, de los 40, en esto se propone que en todo centro pues haya un centro de rehabilitación cardíaca para que el paciente pues vaya a hacer el ejercicio y nosotros darles todo tipo de orientación. Acá, por ejemplo, vemos que en estos centros donde 40 unidades de rehabilitación cardíaca, de insuficiencia cardíaca que no realizan los programas en el entrenamiento físico de los pacientes. Entonces, nosotros vemos que el beneficio, que hay muchos centros, pero no en todos los centros, no en todos los hospitales están las unidades ya, de rehabilitación cardíaca porque todavía no se han implementado. Entonces, a veces no envían a los pacientes pues porque no conocen el beneficio, por miedo, porque a veces piensan que se va a empeorar el paciente, pero no es así. Entonces, vemos que también en los pacientes mejoran tanto su capacidad funcional, su clase funcional, ya, si bien es cierto, no es en un corto plazo, en un largo plazo, pero de todas maneras vemos mejoría en la calidad de vida. Y esto es lo que nos dice en este estudio, en el estudio de ProPlanet, vemos que hay mejoría de los pacientes, ya que hay una reducción de las hospitalizaciones, porque no solamente en este ensayo que fue cerca de 15 ensayos, no solamente vemos la mejora de calidad de vida, reducción de hospitalizaciones, sino también vamos a la parte educacional, a la parte de que el paciente tenga que controlar su peso, controlar sus tomes, que tenga adherencia a la medicación y con esto mejore su calidad de vida. Entonces, nosotros para estratificar a los pacientes necesitamos unos ciertos exámenes. Y el test cardiopulmonar nos ayuda mucho porque nos da muchas variables. Nos hace la estratificación del riesgo, nos hace el diseño del tratamiento y nosotros podemos hacer comparaciones más específicas de lo que está pasando internamente al paciente. Entonces, esta es la guía, la base, donde es que ha salido en el 2011, donde refiere que el test cardiopulmonar pues, es un método estándar de oro para los pacientes, para evaluar. Ahorita con esta pandemia específica a los pacientes que tienen, quizás que van a ir a trasplante cardíaco, se debería hacer un test cardiopulmonar y los pacientes para la terapéutica también se podría hacer. Entonces, esto lo evalúa lo que es la intensidad del ejercicio, evalúa lo que es el consumo de oxígeno a través de esta prueba. Y realmente tenemos muchos parámetros donde vamos a evaluar no solamente en el consumo de oxígeno, sino también en la capacidad ventilatoria. ¿Ya? Esta test cardiopulmonar nos da 9 parámetros, que es la parte ventilatoria, la parte del metabolismo y la parte de la capacidad funcional. Para nosotros estratificar al paciente, ya, nosotros utilizamos el consumo de oxígeno y esto nos da una clasificación. Nosotros utilizamos la clasificación de Weber para derivarlo en categorías, de acuerdo a su consumo de oxígeno. También tenemos otro ítem, que es la recuperación del consumo de oxígeno, que es el tiempo medio, que también es un factor pronóstico, y el OS. Y esto es muy importante porque los pacientes que van a trasplante, ya nosotros, la guía nos dice que el paciente que tenga un consumo de oxígeno menos de 14 o el paciente que está utilizando beta bloqueador y que tenga menos de 12, pues va a ir a trasplante cardíaco y necesitamos que estos pacientes son estratificados. Otro factor que es un factor pronóstico es el OS, ¿ya? Que también se utiliza en los pacientes de falla cardíaca. Es un ejercicio submáximo, es una fórmula, pero que siempre tenemos que sacarlo de acuerdo al predicho.
También para la estratificación de riesgo utilizamos el score de Miller, ¿ya? Que nos da otros parámetros y nos da cuanto más es el score, pues hay mayor riesgo, es un pronóstico malo para el paciente. La parte ventilatoria se evalúa mucho en este test cardiopulmonar y el paciente cuando tiene una pendiente ventilatoria muy alta está relacionado con la supervivencia. Entonces, nosotros también vemos que la parte ventilatoria en estos pacientes también está deteriorada. Por eso es que también hay a nivel pulmonar una fibrosis y eso es lo que causa la intolerancia también. Los umbrales ventilatorios, tanto en la eficiencia como el BEC, también nos sirven de base en las curvas para nosotros detallar si este paciente, cuánto es su primer umbral anaeróbico y su segundo umbral anaeróbico. Entonces, para el diseño del entrenamiento, realmente tenemos que mencionar lo que es la seguridad. Conocer específicamente los umbrales, a qué tipo de umbral llega el paciente, ¿ya? Y muchas veces estos pacientes no superan el segundo umbral anaeróbico porque son pacientes que tienen capacidad reducida, ¿ya? Y además podemos utilizarlo para hacer una eficiencia del entrenamiento, o sea, establecer nuestro entrenamiento por zonas de umbrales antes del primer umbral, como si llega antes del segundo umbral. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos también con este test cardiopulmonar, ¿ya? Utilizamos las zonas de entrenamiento y cada vez que el paciente comenzamos con una zona antes del primer umbral, sacamos lo que es la frecuencia cardíaca y cuando va avanzando el paciente, por regla de 3 simples, nosotros aumentamos lo que es la frecuencia de entrenamiento de acuerdo a la intensidad del ejercicio, de acuerdo a lo que nos da la fórmula de Carbone y vamos detallando con el paciente que va con el número de las sesiones aumentando, ¿no? Esto es nuestra zona de entrenamiento que nosotros realizamos cuando ya tenemos el test cardiopulmonar en el paciente. Entonces, lo que es el entrenamiento, hay muchos tipos de entrenamiento, del que es el ejercicio continuo, que es el ejercicio aeróbico, el ejercicio interválico de baja densidad, el HIIT, que está de moda ahora, que se puede hacer en los pacientes, siempre y cuando pues, tengamos bien establecido nuestra identificación de riesgo, el entrenamiento respiratorio y el entrenamiento de fuerza que va a depender de la dosificación que nosotros realizamos al inicio. Entonces, son diferentes tipos de entrenamiento que vamos a ver. Esta es lo que es la guía que dice que recomienda el test cardiopulmonar para los pacientes que van a ir a trasplante, ¿ya? Y uno de lo que ha salido actualmente es el que también se utiliza para el test cardiopulmonar, es el score MERTI, que es que podemos sacarlo, pues hay unas calculadoras que lo encontramos en internet, y si colocamos el consumo de oxígeno con la pendiente, con la FEBI que tiene el paciente, con la analítica que tenga el paciente, entonces sacamos un porcentaje, un score, y a medida que el score, el puntaje sea más alto, pues el paciente tiene más riesgo de supervivencia, más disminución tiene más complicaciones. Entonces, eso también nos sirve como parte del diseño del entrenamiento para ver cuál es el paciente de alto riesgo. Entonces, esto realmente es una herramienta muy sencilla que también sirve para la parte terapéutica de los pacientes. También utilizamos el test cardiopulmonar ya para estratificar a los pacientes de falla cardíaca, ya porque nos va diciendo de acuerdo al consumo de oxígeno qué tan riesgo alto o moderado es el paciente. Entonces, ¿cómo diseñamos el entrenamiento? ¿Ya? Nosotros vemos que tenemos dos tipos de entrenamiento, que es el entrenamiento de la parte hospitalaria, ¿ya? También hacemos una estratificación, fijándonos los exámenes que tiene el paciente, la ecocardio, qué evento tuvo,
su analítica, los exámenes de laboratorio, la radiografía, ¿ya? Y además las drogas que está recibiendo. Nosotros evaluamos, hacemos esta verificación y le decimos por qué tipo de ejercicio. Ya cuando están en la parte del cuarto piso o en la parte más estable de UCI, entonces ya viene a ser lo que es la parte educativa. Y eso es lo que nos dice la guía. La guía refiere que esta parte de la fase 1 es muy importante porque va a hacer que el paciente lo evaluemos integralmente. No solamente de la parte funcional, sino de la parte cognitiva, cuando nosotros le realizamos la parte de educación. La educación en el paciente con falla cardíaca es muy importante porque viene a ser la parte del autocuidado del paciente. ¿Qué autocuidado va a tener al alta del paciente? ¿Y qué ejercicios o qué puede hacer cuando él esté en su casa? Entonces, es muy importante esta parte de fase 1. Entonces, en fase 2 viene a ser lo que es la estratificación, qué ejercicios se hacen y la parte educativa. Y dentro de la parte de la prescripción utilizamos 3 tipos, ya que es la evaluación del ejercicio. Nosotros llamamos lo que es la evaluación del ejercicio porque incluimos muchos parámetros, ya desde que la frecuencia cardíaca, la respuesta cronotrópica, ya la respuesta presora y en el consumo de oxígeno. Nosotros tenemos el test de caminata en los pacientes que quizás no pueden tolerar una prueba de esfuerzo o un test cardiopulmonar. Ya tenemos el test de caminata que también nos sirve de parámetros para la prescripción del ejercicio. Y cuando ya hacemos el ejercicio, tenemos que hacer la estratificación de acuerdo a la carga que vamos a darle al paciente, ¿ya? Y de acuerdo al VO2 que también tiene el paciente. Nosotros incrementamos las metas que tiene el paciente, es incrementar lo que es la tolerancia del ejercicio, y vemos que cuando un paciente incrementa un MET, incrementa lo que es la sobrevida. Nos especificamos con este tipo de ejercicio, que es el FIT, que viene a ser la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el tipo de ejercicio, el volumen y la progresión que le vamos a dar en el paciente de insuficiencia cardíaca. Esto es parte de lo que nosotros hacemos, que es el test cardiopulmonar. Este es de un paciente que incluimos las curvas que nos dan diferente de lo que es el pulso de oxígeno, que está relacionado con el volumen sistólico, hasta las pendientes ventilatorias. Entonces, nosotros con esto detallamos y especificamos más qué tipo de ejercicio también le podemos hacer. Porque si la pendiente ventilatoria está muy alta, entonces yo tengo que primero darle a este paciente más ejercicios respiratorios para que el paciente vaya tolerando más el ejercicio, y también la parte periférica, que son ejercicios a través del cicloergómetro, o primero iniciamos con los ejercicios de lo que nosotros llamamos la cualidad de física, la fuerza, la elasticidad, para que el paciente tolere un poco más. Nos da, en este, por ejemplo, vemos que el consumo de oxígeno está disminuido en el paciente que le dije primeramente, que no ha tolerado, solamente ha hecho cerca de 5,3. Entonces, dentro de la estratificación de riesgo, me baso en los grupos, si tengo alto riesgo, mediano y bajo riesgo. Los pacientes, de todas maneras, con falla cardíaca entran como pacientes de alto riesgo. Se les enseña lo que es la escala de Borg, sacamos lo que es nuestra frecuencia cardíaca diana y nosotros iniciamos con una carga de trabajo. Dos tipos de ejercicio, aeróbico y lo que es llamamos nosotros la cualidad de física, porque da al paciente en sí, tiene una alteración del equilibrio. A veces vemos pacientes que tienen alteración de la marcha, ¿ya? Y además viene a ser también alteración a nivel propriocitivo. Entonces, el trabajo también muscular, el trabajo de la fuerza es muy necesario en estos pacientes. ¿Cómo hacemos el entrenamiento? El entrenamiento lo hacemos en 3 tipos, ¿ya? Siempre basándonos en nuestra rutina de entrenamiento, que es el calentamiento, fase principal y enfriamiento.
Estos pacientes a veces no toleran lo que es el ejercicio, ¿ya? Se puede hacer el ejercicio sentado, ¿ya? Se puede hacer el ejercicio con poco peso, con poca resistencia, ¿ya? Y además se les hace el ejercicio de acuerdo a las sesiones, siempre recordándoles que tiene que ser el estiramiento al final de la sesión. ¿Por qué nosotros comenzamos y cómo empezar? Si es que empezar por miembros superiores o empezar por miembros inferiores. Nosotros vemos que en estos pacientes es más beneficioso empezar por la parte inferior del tratamiento. Nosotros tenemos acá, si ven en este esquema, tenemos las venas y a medida que va activándose los mecanorreceptores, van activando va aumentando la frecuencia cardíaca y estos pacientes no se fatigan mucho. Hay un ahorro de energía cuando uno hace el ejercicio, empezando por la parte inferior. También lo que es el ejercicio del peso es muy importante y nos da, este es un esquema que nosotros utilizamos para los pacientes, ya vemos la intensidad, el número de series y el número de repeticiones. Anteriormente estaba escrito ya en estos pacientes, pero vemos que muchos pacientes de estos tienen disminución de la masa muscular, alteración a nivel de las fibras, ya las fibras tipo 2, y es necesario también reforzar lo que es el entrenamiento, que puede ser con pesas o puede ser con su mismo peso. La parte respiratoria se le enseña mucho y tenemos tanto la parte diafragmática como la parte costal, ¿ya? Que es importante para los pacientes porque muchos de ellos tienen aumento de la ventilación. Y dentro de la parte que es el ejercicio, ya nosotros tenemos que ver el síndrome general de adaptación. En estos pacientes se le da pequeños estímulos de carga, ¿ya? Para entrar en una fatiga, pero es una fatiga que pueden recuperarse, ¿ya? Y esto cuando comienza a hacer pequeñas cargas, pues hay una supercompensación que yo voy incrementando el estímulo para llegar a una adaptación. Entonces, si yo le doy mucha carga a estos pacientes, no se llegan a recuperar bien, ¿ya? Y además comienzan a dejar el ejercicio. Entonces, en estos pacientes, pequeñas cargas, pequeños estímulos para llegar a nosotros a una supercompensación. Hay una sobrecarga, hay una reestructuración, hay una adaptación y pues hay una reversibilidad. Entonces, esto es importante saberlo y tener conocimiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, en tiempo de pandemia, que hemos tenido, que hemos realizado? Muchos centros utilizaron la parte de lo que es los medios tecnológicos, ya llamando a los pacientes o haciendo ejercicio de forma virtual, ¿ya? O llamándolos por teléfono, que es lo que nosotros también hicimos. ¿Y qué característica tiene que tener un paciente con insuficiencia cardíaca para entrar en el programa de una rehabilitación cardíaca virtual? Nosotros hemos tenido pacientes y cuando le hacemos estratificación, hemos visto que pues, el paciente valoramos lo que es el ecocardio, no tiene que tener temas de pericárdico, no tiene que tener pues, una alteración a nivel valvular, no puede ser severo, ¿ya? Por la radiografía, pues no tiene que tener alteraciones, no tiene que haber un derrame pulmonar, no tiene que estar congestivo. Se le hace lo que es la evaluación del ejercicio, la evaluación de la calidad de vida, preferible pues que primero pase por una parte educativa, enseñándole el pulso, si tiene dispositivos, ya no se le ingresa al paciente cuando hay una evidencia de arritmia cardíaca, cuando hay un ultranivel o cuando hay pues DAI o resincronizador, ya porque estos tienen alteración a nivel de competencia cromatotrópica y siempre es básico a nivel familiar. Entonces, nosotros vemos que el apoyo tanto del cardiólogo de la cardiaca como el médico rehabilitador es importante porque nosotros vamos para que esté estable, el paciente ingrese en la parte de rehabilitación cardíaca y tenemos cerca de 24 sesiones a 36 sesiones en los pacientes, pero muchas veces el paciente se
queda más tiempo. Entonces, tenemos que valorar, tenemos que hacer seguimiento, tenemos que dedicar a lo que es una parte educativa y también la intervención, el ajuste de medicamentos a veces es necesario con estos pacientes. Entonces, esto ya para terminar, la insuficiencia cardíaca es un deterioro de la capacidad funcional, hay una disminución del consumo de oxígeno, hay una afectación muscular, sarcopenia, atrofia muscular, hay una disminución de la musculatura, pero el ejercicio físico mejora la actividad, mejora el perfil lipídico, mejora la reactividad muscular, el paciente tiene mejor actitud y, bueno, vamos a ver con consecuencias, que lo más importante es mejor el control metabólico, mejora de la presión arterial, ya muchas veces los pacientes están con presiones muy bajas del ejercicio de resistencia, el yoga mejorar, mejor control de la dislipidemia, también mejora la composición corporal y mejora la capacidad cardiorrespiratoria. Y para concluir, el entrenamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca tiene que ser individualizado. Tratamos de estratificarlos con el test cardiopulmonar, y los ejercicios de fuerza siempre se empiezan con menos carga y esto mejora de la calidad de vida y mejora también las adaptaciones periféricas. Muchas gracias. Muy bien, felicitamos a la doctora Jessica Espinosa. Dejamos a la doctora Rosalía Fernández para que haga la moderación y las preguntas del caso. Bueno, felicitaciones, doctora Espinosa, Jessica Espinosa, por su brillante exposición que nos ha permitido ver de manera muy estricta cómo tenemos que basar el entrenamiento del paciente en la fisiopatología, ¿no? Queda claro pues que en estos pacientes la indicación del entrenamiento, tanto en el tipo de entrenamiento, en la cantidad y en las características, debe ser realizado por el rehabilitador cardíaco conjuntamente o en unión cercana con el médico tratante. Y que la evolución de los pacientes es muy lenta, o sea, no hay que esperar grandes cambios porque muchas veces dice, pero yo lo he visto al paciente bastante tiempo, pero veo que no avanza, ¿no? Los pequeños cambios son los que van a durar más. Quería saber si alguien nuevamente la y quería saber si alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta, si no para hacerlo yo. Mientras van pensando, quería hacerte la pregunta sobre el test cardiopulmonar, que ya nos pone a nosotros en un nivel distinto para el entrenamiento de los pacientes de falla cardíaca. ¿En qué momento ustedes lo indican? Por ejemplo, si el paciente empieza su entrenamiento en la fase 1, ¿sería adecuado hacerlo antes de que ingrese a la fase 2 o antes de que salga de alta, o podría hacerse cuando está hospitalizado? Las guías recomienda, doctora, actualmente con pandemia, que sean, o sea, se tiene que estratificar a los pacientes, y uno es el paciente que quizás ya está con indicación para ir a trasplante cardíaco, ¿no? Ahí le podemos hacer. Pero si quiere para dosificación, de quizás ver terapéutica, ver cómo va el paciente, también se le puede hacer, pero más específicamente cuando ya entre a lo que es el programa de fase 2, ¿no? Para hacer el ejercicio. En la primera fase no está recomendado, no hay las guías que todavía lo utilizan en los trabajos, no se ha visto que el paciente que está hospitalizado pues le hagan un consumo de oxígeno. Mayormente se ve en los pacientes que van a ir al programa ya para ver cuál es la mejoría entre la intervención con el ejercicio físico, si mejora el consumo de oxígeno para una intervención.
Para los pacientes que van a trasplante es muy necesario porque nosotros ahí valoramos, aparte del consumo de oxígeno, el cociente respiratorio. Y este cociente respiratorio también nos sirve como índice para el que el paciente vaya a preparación de un trasplante cardíaco. Ok, muchas gracias. Vamos a darle pase al doctor Alarco que desea hacer una pregunta. Adelante, doctor Alarco. Gracias, doctora Rosalía. Jessica, felicitaciones por la charla, muy buena y concreta. Mi primer comentario es para ser bastante optimista en cuanto al trabajo que estamos y queremos haciendo con los pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde cada vez también vemos que hay una comunicación más cercana con ustedes, con el grupo de rehabilitación, ¿no? Para poder tener una visión conjunta del manejo de los pacientes. Y en ese sentido esperemos que así siga siendo. Una pregunta en cuanto a, aquí en el INCOR, bueno, tenemos un poco el sesgo en cuanto a los pacientes con insuficiencia cardíaca que estamos recibiendo, ¿no? En los registros que hizo Oscar o yo hace un tiempo, el 80% de nuestra insuficiencia cardíaca son con FEBI reducida. Pero en realidad sabemos que son casi ¿Existen consideraciones especiales en el ejercicio que se hace a los pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada? Esa sería mi primera pregunta. Obviamente sabemos que también es beneficioso, pero si es que hay alguna particularidad. Y mi segunda pregunta es en cuanto a, bueno, ahora con la pandemia de alguna manera la teleconsulta y un poco la rehabilitación virtual, digamos, ha ayudado a que los pacientes puedan tener por lo menos algún tipo de rehabilitación. Pero, digamos, ya cuando volvamos a la normalidad o antes de, vamos a tener pacientes que van a requerir o que siempre pueden requerir la rehabilitación cardíaca, pero que pueden haber situaciones por las cuales el paciente o no puede venir, ¿no? 3 veces quizás, o pacientes ancianos que el cuidador no puede traerlo siempre, pacientes con insuficiencia cardíaca. Se ha planteado otras alternativas al ejercicio aeróbico, por ejemplo, solamente respiratorios, o a veces creo que también hay uno que otro estudio con estimulación eléctrica. Adelante, doctora Jessica. Sí, doctor, gracias, doctora Larco, por la pregunta. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero preservada, ya no dice qué tipo de ejercicio, las guías solamente recomiendan la parte aeróbica, parte de resistencia, que son semejantes. Lo que va a basarse es en la prescripción del ejercicio, qué tipo de hacerlo. Y bastantes entran ahí en estos pacientes con preservada, el ejercicio el aeróbico, ¿no? Pero todos entran a una estratificación con una evaluación del ejercicio o con lo que es el test cardiopulmonar. En estos pacientes, el test cardiopulmonar, ahí valoraríamos cómo es realmente su consumo de oxígeno y cómo es su pendiente ventilatorio. Y de ahí ya nosotros detallaríamos qué tipo de ejercicio de acuerdo a la capacidad que él realice. Con respecto a los pacientes con ya fracción de visión disminuida, que quizás no tengan capacidad de venir, ¿no? Ahorita nosotros estamos habilitando lo que es la forma presencial con pocos pacientes, ¿ya? Que mayor que todo son los de alto riesgo y son los de FEBI baja, ¿ya? Hemos tenido en la virtual pacientes con función mayor de 40%, ¿ya? Que lo hemos catalogado que quizás como moderado riesgo, ¿ya? Y en ellos, cuando no tienen ninguna alteración eléctrica, por ejemplo, un bigeminismo o dupletas, o su presión arterial está estable,
ya toleran su medicación, ellos han ido bien a la virtual. Pero pacientes con presión arterial limítrofe, ya de 80, o pacientes con edema, porque muchos de ellos tienen edema, ellos no nos han tolerado. Hemos ingresado, sí, un paciente de 35, 30%, y más que todos los pacientes, sí, adultos mayores, ellos no porque no puedan realizar el ejercicio, sino que también tienen otras comorbilidades. A veces hay disminución de audición, disminución de visión, y ahí de la parte virtual no se, más es el riesgo para nosotros que el beneficio para ellos. O sea, para nosotros es un riesgo porque el paciente pueda tener un riesgo de caída. Pero lo que sí nosotros sí tenemos un plan, quizás algo llevarles a través de los ejercicios respiratorios. Muchos de ellos, como tienen deficiencia de capacidad funcional, la mayoría pues está en una forma sedentaria, y poco a poco la parte ventilatoria y la parte de la frecuencia cardíaca se van alterando. Está más el nivel simpático y más la parte ventilatoria está muy alta. Por eso es que comienzan a fatigarse más. Entonces, en ellos se beneficia primero enseñarles la parte respiratoria y también la parte de los ejercicios sin peso, solamente con su mismo peso. Esa enseñanza que nosotros queremos quizás para esos pacientes, recién hemos hecho con algunos, no con todos, ya con los que han venido, orientarles todo, pero necesitamos sí quizás hacer un seguimiento, y ese es un reto para nosotros de esos pacientes que están en el borderline, que no pueden venir, que no tengan familiares, que tampoco no tienen condiciones, y enseñarles quizás en una forma, en una sesión, ya, o quizás hacerlo una vez por semana. Eso sí, nosotros tenemos un proyecto de que quizás lo podemos hacer, pero con esos pacientes, para que se beneficien de una forma del ejercicio. Gracias, doctora Jessica, por la respuesta. También de pronto precisar que podríamos trabajar con los cuidadores, ¿no? Porque los cuidadores de alguna forma tienen que aprender la forma de apoyar a estos pacientes, porque solamente, como dijo el doctor de México que nos apoyó en una ponencia, solamente hay dos tipos de personas que no hacen ejercicio: el que está muerto y el que no quiere hacer. Entonces, algún tipo de ejercicio le tenemos que enseñar a esos pacientes. Ahora voy a dar pase al doctor Alcántara. Aló, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctora Rosalía, doctora Jessica? Felicitando por su exposición. Voy a tomar en principio las últimas palabras que usted señaló en el comentario último. Los que han venido y los que están en el borderline. Y el título de su exposición dice Entrenamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, encontrándonos en el Perú en un entorno de enfermedades crónicas no transmisibles, y donde los trabajadores, más del 60% en el Seguro Social y en el MINSA probablemente también, tienen sobrepeso, obesidad, y el rol del INCOR también es un rol de prevención, no solamente recuperativo, y con todo lo que usted ha señalado en la fisiopatología y estratificación para iniciar, y además que usted hizo un programa ganador de premio Kelling, quisiera pedirle la posibilidad, o de repente que nos diga si está elaborando un programa para los trabajadores, en principio de INCOR, y después para trasladarlo a la red cardiovascular y después al país. ¿Para qué? Para poder identificar quiénes están, así como dice el título, en tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, yo le pondría entrenamiento en trabajadores que van rumbo a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para no esperar que lleguen a ello? Y seguramente muchas personas no saben que están en el grupo de riesgo cuando se les aplica los instrumentos de estratificación de riesgo. Entonces, concluyo solicitando si están elaborando un programa en ese sentido para los trabajadores, o si ya está establecido y solamente falta aplicarlo. Esta preocupación es porque constantemente veo que tenemos en el INCOR cada vez más gente que tiene más de 55 años, más de 60 años, y además
índice de masa corporal de 28, 30, incluso algunos pocos de 40. Muchas gracias, doctor Alcántara. Bueno, sí tenemos realmente el reto, ¿ya? Nosotros hace un mes estábamos pensando de qué podemos hacer con nuestros mismos, con los mismos trabajadores de acá, ¿no? De ICOR, porque somos prácticamente en nuestra segunda casa, ¿no? Estamos viviendo acá, ¿no? Y que hacemos parte de rehabilitación. Al inicio hemos tratado de sacar videos, ¿ya? Y si ustedes lo ven, están los videos ahí, ¿ya? O como una forma de quizás de enseñanza de la parte del ejercicio, ¿no? Se nació con una idea para los pacientes, ¿ya? Pero después se ha ido trasladando para el personal, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta de que eso no es todo, no es enseñarles solamente con un video, porque muchas veces los dejas los videos. Lo que es la parte es de la enseñanza del ejercicio en sí, de la continuidad que tenga el ejercicio. Y uno de los artículos decía de que si el paciente, nosotros no hacemos ejercicio pues de una forma continua desde nuestra juventud, pues no vamos a tener toda esa arma periférica de que la parte muscular de mi frecuencia que no se aumente mucho, ¿ya? Y de mi capacidad funcional. Y esto con esta pandemia, con este sedentarismo que estamos viviendo, pues eso se incrementa más. Y en muchos de estos pacientes refería el artículo porque van a hacer insuficiencia cardíaca en el futuro, y tiene mucha razón usted. Entonces, ese también es otro de los retos de que sí estamos pensando en hacer algo. Ya nosotros, Rehabilitación Cardíaca, hizo un trabajo, pero presencial, para los trabajadores, ya, y ganó un concurso hace 2, 3 años, ya con la doctora Rosalía, y eso queríamos plasmarlo también a lo que es en la parte virtual, ¿no? No es la parte del gimnasio, tenemos que hacerlos, tenemos nuestra parte, nuestros materiales, que es para medir la fuerza, el otro es para medir cuánta masa muscular tienes, y sí tenemos. Entonces, lo que nosotros sí nos hemos planteado qué podemos hacer para el trabajador, y si ese es un reto muy grande, doctor, que sí lo vamos a hacer. Sí, solamente para agregar que cuando hicimos el programa fue una situación bien difícil porque los trabajadores mismos no colaboraban. Nosotros teníamos que prácticamente ir a exigirles para que participaran del programa. Tal es así que evaluamos a varios y menos del 50% llegaron a hacer el programa. Muchos de ellos quieren hacerlo durante sus turnos, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de educación, irlos educando, ¿no? Hemos, como dice la doctora Espinosa, pensado en hacerles a los pacientes, a los que están sobre todo en trabajo remoto o que están en sus casas, pero queremos que salga de ellos también, ¿no? No queremos imponerle, porque en realidad terminar el trabajo pasado que lo presentamos al Kelly fue una cuestión titánica, porque muchos de los participantes abandonaron el estudio y nos dejaron casi en la mitad. Entonces es importante que se haga una educación masiva a los trabajadores para que puedan entender la importancia del ejercicio y que no piensen que solamente lo van a hacer mientras estén en el proyecto. Bueno, ahora le vamos a dar pase al doctor Ríos, que está levantando la mano, y después la doctora Hanna. Doctor Ríos, adelante. Doctora, soy Luisa, solo que mi celular se queda con el nombre de mi hija. Buen día, felicidades, felicitaciones. Llegué a la parte final, pero sí he escuchado los comentarios que ha hecho la doctora Espinosa y me parecen muy pertinentes. Sí, solamente solo comentarle la experiencia personal con un paciente en rehabilitación cardíaca que vimos que mejoró bastante con la rehabilitación, pero luego de unas sesiones bastante intensas en el sentido de que llevó más de 6 meses de rehabilitación y si bien
se ve lo que nos dicen las guías, que no mejora la fracción de eyección, pero la calidad de vida y la tasa de hospitalizaciones baja bastante. El otro tema que quería comentar es lo de la medicación, ¿no? Con el arsenal terapéutico nuevo que se está brindando, también se ve una mejoría importante en los predictores, por ejemplo, en el manejo del ProBNP. Entonces, en ese contexto yo quería preguntar si es que también están haciendo seguimiento a los pacientes mediante otros predictores, como el ProBNP u otros marcadores cardíacos. Adelante, doctora Jessica. Claro, para nosotros ver la descompensación del paciente o el seguimiento, si el paciente sí está estable, siempre se utiliza lo que es el ProNP, ¿no? Nosotros utilizamos, nuestra herramienta es lo que es la prueba de esfuerzo, que mide lo que es la capacidad funcional, ¿ya? Y además, si hacemos al paciente un cardio pulmonar, pues ahí nos va a decir el tipo de cuerpo y el tipo donde está el paciente. Pero siempre y cuando el paciente esté compensado, ¿no? La dieta recomienda que el paciente siempre esté compensado, porque no podemos hacer un procedimiento si el paciente está quizás con una insuficiencia cardíaca aguda, o que está con un derrame pleural, o que está con un edema en miembros inferiores, ¿no? Entonces siempre hay que hacer los exámenes compensados. Solamente más tomamos los criterios de lo que es la prueba de esfuerzo o test cardiopulmonar, y si el paciente ya lo valoramos, lo hacemos la estratificación a través de la fuerza, todo, ahí recién ya nosotros detallamos qué tipo de ejercicio pueda comenzar a hacer. No todo es ejercicio aeróbico. El paciente tiene que, de todas maneras, si nosotros no tolera la parte aeróbica, primero tenemos que comenzar con la parte periférica, y es bastante lo que es las cualidades físicas y la fuerza. Ok, gracias, doctora Espinosa. La doctora Hanna, por favor. Buenos días con todos. Felicitar a la doctora Jessica. Muy interesante su exposición, muy completa. No una pregunta, solamente un poco agregar, ¿no? Agregar, y muy bien lo ha explicado la doctora Jessica, el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente comprometido, ¿no? Desde el punto de vista cardiovascular y también musculoesquelético, ¿no? Y es importante no olvidar que para entrenar a un paciente de ese tipo, ¿no? No solamente nos debemos enfocar en la parte de la resistencia y de la fuerza, ¿no? Si ya sabemos que la actitud física tiene varios componentes, por ejemplo, la flexibilidad, ¿no? La coordinación, la marcha. Y el hecho de parar a un paciente así comprometido requiere un proceso, ¿no? Y es importante, ¿no? El aporte que la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación da, ¿no? En este aspecto, y la importancia de este proceso, ¿no? Porque depende mucho el performance que tiene en estos dos componentes, se basa en el desarrollo de los otros, ¿no? Entonces es importante que la rehabilitación sea multicomponente. ¿Y en qué punto viene a ser la rehabilitación física, ¿no? Y la rehabilitación cardiovascular? Entonces es importante determinar este proceso, ¿no? Que es un proceso en incremento en bien del paciente. Gracias. Doctora Jessica, estás con el micro apagado. Me estaba preguntando de las herramientas farmacológicas. ¿Ya? Nosotros el ejercicio lo tomamos como si fuera un medicamento más. Entonces, si es que el paciente está con toda la terapia óptima, todo, pero sigue faltando disnea, tenemos que recordar lo que es la parte fisiológica. ¿Ya? Estos pacientes tienen disminución a nivel mitocondrial, y la energía donde lo sacan es de la mitocondria. Entonces, si nosotros no mejoramos su parte muscular, su parte periférica, con el desarrollo de las cualidades físicas, que ahí entra a tallar la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, la fuerza, entonces el paciente no va a mejorar. Puede estar todo bien, su medicamento, todo ok, pero va a comenzar a estar un tiempo, y lo que nosotros mejoramos
es en estos pacientes, porque con pequeños cambios nos puede tolerar más el ejercicio y puede tener una mejor calidad de vida. Ya, bueno, muchas gracias, doctora Jessica, muchas gracias a los participantes.